Yo, el señor dragón. Capítulo 61. La riqueza del dragón. Saludos, señor Caracolón. Cisna hizo una respetuosa reverencia cuando vio a Louie. Los semidioses eran seres sagrados y, antes de ellos, incluso los poderes de rango legendario necesitaban mantener un aire de humildad. En los muchos reinos de Sansoliel, existían muy pocas entidades divinas y la mayoría de los mortales ni siquiera podían soñar con alcanzar un estatus tan exaltado. Gran maestro, tu humilde servidor responde a tu llamado. ¿Cuál es tu orden? Marches se mostró recatado y respetuoso ante Louie y mostró su expresión más sincera. Louie les lanzó una mirada sin palabras. En verdad, como era un semidios falso, sus respectivas auras lo ponían bajo mucha presión. Después de todo, uno de ellos era un mago de 7 anillos y el otro un elfo explorador de rango legendario. Sin embargo, debido a su impresionante actuación cuando tomó la ciudad, los dos subordinados sintieron una presión aún mayor por parte de él. A Louie no le importaba mucho el viejo mago. Aparte de su conocimiento y el hecho de que había firmado un contrato vinculante con él, realmente no había mucho que pudiera ofrecer que los elfos no pudieran. Cisna, por otro lado, bueno, su elegante figura llenaba su mente de pensamientos de naturaleza carnal. ¿Podría ser que convertirme en un dragón joven haya fortalecido mis instintos? Reflexionó. Y probablemente esa era la razón principal. En una rara muestra de vergüenza, encogió su tamaño para preservar algo de modestia. Después de todo, no había abandonado por completas las normas humanas. Y estar completamente desnudo en una forma enorme frente a dos personas era bastante incómodo. Afortunadamente, estaba acostado boca abajo, por lo que ciertas partes estaban fuera de la vista para ellos. Respiró profundamente y su expresión se volvió severa. Marches, inspeccionando estas cosas por mí y 10 centavos si hay problemas. Sí, gran y supremo maestro. Marches intentó permanecer lo más humilde posible. Caminó con cuidado hacia la pila de sacos que ocupaba un área grande y tomó uno. Sintió que estos sacos eran similares a los que usaba la gente común en Sansoliel. Eran resistentes, de construcción barata y utilizados por personas que realizaban trabajos manuales. Pensó un momento y sacó una daga de su cintura. Aunque era relativamente inútil para los magos, solían llevar una consigo para protegerse. Quién sabía si de repente sería útil. Abrió el saco de un tajo, haciendo que saliera una especie de cosecha. Cuando lo miró de cerca, se quedó estupefacto, luego se arrodilló mientras ahuecaba su mano para recoger un puñado. Señor Dios de la magia, estos son. Cisna, que había mantenido su humildad, escuchó su exclamación. Miró a Marches y vio lo que salió del saco. Exclamó. Trigo refinado. Aunque los sacos estaban apilados como una montaña, Marches no se atrevió a seguir usando la daga para abrirlos y se estremeció. Maestro, ¿podrían ser todos estos? Sí, la mayor parte es trigo refinado, unas 200.000 toneladas. Louie dijo con calma. 200.000 toneladas. Marches sintió como si estuviera escuchando mal y dijo. ¿20 toneladas de trigo refinado? Espero no tener que repetir lo que dije. Marches palideció ante su respuesta. Así es, ¿cómo podría una montaña tan grande pesar solo 20 toneladas? Al darse cuenta de la magnitud de la cosecha, Marches casi se desmaya. Cisna, por otro lado, tenía una expresión emocionada. Incluso una persona de su estatus no podía evitar quedar atónita ante la cantidad de cosecha. ¿Cuál es el problema? Louie estaba desconcertado. No podía entender por qué el trigo los dejaba tan atónitos. 200.000 toneladas pueden parecer mucho, pero probablemente se trata de solo una fracción de las exportaciones anuales de Estados Unidos. Probablemente se trata de solo una de cada 2.000 exportaciones mundiales de la Tierra. Además, este cálculo se limitaba únicamente al trigo. Si se incluían otros productos, se trataba tan solo de una hebra de pelo de buey. Maestro, esto es trigo refinado. Trigo refinado. No tiene salvado. Solo la nobleza puede permitirse comer esto. Con todo este trigo refinado, todos los nobles del continente podrán comer durante años. Marches estaba entusiasmado y gesticulaba animadamente. Aunque no podía pronunciar con claridad las palabras que sentía, inconscientemente pensaba que aquello era una montaña de oro. Oh, bueno, este trigo debería ser suficiente para que la gente de mi ciudad dragón coma durante 3 años, ¿no? Louie no sabía mucho sobre comida ni sobre trigo. Solo pensaba que se trataba de harina procesada que se usaba para hacer pan, fideos y muchas cosas que comía a diario en el pasado. ¿De verdad quieres darles a esos intocables trigo refinado tan bueno para que lo coman?
Las rodillas de Marches casi cedieron. Era muy difícil encontrar tanto trigo refinado, incluso con la cantidad que tienen todos los países del continente juntos. No es que estos países no tuvieran reservas. Según los cálculos, los países humanos deberían tener 2 toneladas de cereales en reserva, pero se trataba de trigo refinado. El trigo refinado podía hacer pan blanco suave que solo podía disfrutar la nobleza. Los granos del granero solo podían hacer pan negro para llenar el estómago. ¿Podría ser que exista algún reino oculto lleno de cereales en este mundo? ¿Podría este dragón semidios haber robado de un reino productor de cereales para obtener tanto trigo refinado? Por otro lado, Cisna también tenía los ojos muy abiertos después de escuchar las palabras de Louie. Oh, Lady Silvermoon. Aunque viviéramos una vida tan buena, solo unas pocas personas son capaces de comer un trigo tan refinado. Los elfos no cultivan, lo que los hace aún más valiosos. Oh diosa, ¿qué tan rico es este dragón para ignorar este trigo tan refinado que podría sacudir todos los reinos? La cuenca de la pobreza realmente separa a Louie de las masas. Capítulo 62. ¿Intercambiar unas cuantas toneladas de trigo para jugar con los elfos? Después de hacerle algunas preguntas a Marches, Louie aprendió un poco más sobre la situación alimentaria en Sansoliel. Cuando vio por primera vez los edificios de lo que una vez fue ciudad central, así como la forma en que vestían sus habitantes, estimó que el nivel cultural del lugar rondaba la era medieval. Al final, tenía toda la razón. Parecía que el nivel medio de productividad era bastante bajo. Marches y Cisna habían reaccionado con tanta vehemencia a sus planes de repartir el trigo entre el pueblo porque violaban todas las normas sobre cómo debía vivir el campesinado común. El procesamiento del trigo, sobre todo en la Edad Media, era una tarea que requería muchísimo trabajo. A menudo se necesitaban decenas de trabajadores para desgranar el salvado del trigo a mano, a diferencia de las técnicas mecánicas que se utilizaban en la tierra. Por ello, en Sansoliel, el trigo refinado era un lujo que solo podía permitirse la nobleza. La mayoría de la población tenía que conformarse con pan negro. Los nuevos capítulos de la novela se publican en no/bel/bin. Co/m. ¿Qué tan malo era exactamente el pan negro? Aparte del sabor, que era decididamente desagradable, era extremadamente duro. Tan duro, de hecho, que a menudo circulaban por los pueblos numerosas historias semiverosímiles de propietarios que lo utilizaban para matar a los ladrones. Tenía la firmeza de un ladrillo. Aunque el pan negro existía en la sociedad moderna, definitivamente no era el mismo que el de la Edad Media. Por otra parte, el salvado, después de separarlo del trigo, se daba a los cerdos de la tierra. En cierto sentido, incluso los cerdos de la tierra comían mejor que los campesinos de Sansoliel, ya que las sobras con las que se les daba de vez en cuando tenían al menos un valor nutricional mayor que la dieta media de Sansoliel. Naturalmente, no todos los niveles de la nobleza podían disfrutar del trigo refinado en la misma medida. Las castas inferiores solían consumir pan negro, pero utilizaban trigo refinado para agasajar a sus invitados honorables. Como resultado, las familias reales apodaron al pan blanco como pan sagrado y fino. En cuanto al pan elaborado con crema y otros ingredientes, solo los nobles y la realeza más poderosos podrían permitirse el lujo de comerlo a menudo, si es que lo hacían. Con las constantes guerras y la variedad de razas, así como la falta de avances científicos, la gente solo podía vivir a merced de los elementos. Incluso si tuvieran poder, con la falta general de recursos, no podía hacer nada para cambiar nada. Aún así, la comida que apreciaba la realeza no significaba nada para la gente urbana y modernizada de la tierra. Probablemente había alrededor de un mago por cada 1000 habitantes de Sansoliel. Convertirse en uno de ellos requeriría tanto de recursos importantes en materia de educación como de talento. El primer requisito excluía automáticamente a la gran mayoría de la población, que simplemente no podía permitírselo. Y el segundo, aunque posible para la élite terrateniente, aún impedía a la mayoría de ellos emprender el entrenamiento, ya que los requisitos de talento eran bastante altos. Los magos maestros eran seres orgullosos y escasos. Pedirles que desperdicien su energía y magia por los campesinos no funcionaría. Después de comprender a fondo la situación económica de Sansoliel, Louie demostró que era razonable que la civilización terrestre los llamara salvajes. Incluso a sus ojos, como persona moderna, eran simplemente demasiado primitivos. Todo, desde su productividad económica hasta sus normas culturales, apestaba a barbarie. El mundo se había desarrollado durante decenas de miles de años, pero seguía estando tan atrasado debido a los dioses. Los dioses eran poderosos, pero perderían la fe los debilitaría.
Por eso no permitieron que el mundo diera grandes saltos tecnológicos. Louie pensó que vivir como una persona común en un mundo de tecnología era mejor. Como mínimo, tendría los recursos para satisfacer la mayoría de sus necesidades. Después, miró a Cissna, que todavía estaba aturdida por la montaña, y le preguntó cuántas toneladas de trigo se necesitarían para jugar con una hermosa elfa. Marches y Cissna, vayan a inspeccionar lo que hay allí. No sé qué pueden comer los humanos. Louie señaló perezosamente las distintas cajas que había a un lado. En comparación con las 200.000 toneladas de trigo, el peso de estas cajas parecía menor, pero aún así eran 10.000 toneladas. Cissna y Marches se miraron. En ese momento, ambos habían perdido la arrogancia. Los dos obedecieron las instrucciones de Louie y comenzaron a revisar los siguientes elementos. Aunque 200.000 toneladas de trigo refinado sacudieron sus mentes y corazones, lo que vieron a continuación todavía hizo que sus corazones latieran salvajemente. Carne congelada de alta calidad, frutas desconocidas y diversas verduras que a menudo solo adornaban las mesas de la nobleza. En ese lugar los dos no podían moverse y se sintieron como si hubieran entrado en el granero más grande del imperio. No, incluso el granero imperial solo estaba lleno de trigo sin refinar, y mucho menos del resto de los artículos que había aquí. Cissna y Marches sonrieron amargamente y miraron al dragón desinteresado, como si éste no comprendiera el valor de su riqueza. Suspiraron y pensaron que la criatura era verdaderamente digna de su condición de semidios. De repente, Marches, de ojos agudos, vio algo. Rápidamente lo recogió, lo olió e incluso lo probó. Se sorprendió y exclamó: «Este es el elemento de origen mágico». Capítulo 63. Elemento de origen mágico y el dios de la magia. ¿Elemento de origen mágico? Al escuchar estas palabras, Louie abrió muchos los ojos. El nombre sonaba bastante elevado. Miró a Marches, cuyo entusiasmo aún no se había calmado. El anciano sostenía una de las cosechas en sus manos. Al principio, Louie pensó que podría ser un nombre. Después de todo, en muchas leyendas de la Tierra, los nombres eran cosechas auspiciosas con muchas características mágicas. Sin embargo, se equivocó, ya que una segunda mirada confirmó que se trataba de rábano picante japonés. En otras palabras, wasabi. En la Tierra, la mayor parte del wasabi que se exportaba no era 100% puro, sino que consistía en rábano picante o mostaza mezclados con algún tipo de ingrediente neutro y colorante alimentario añadido. La persona promedio no podía permitirse el lujo de comer wasabi puro, ya que era una planta muy difícil de cultivar. Requería un control cuidadoso del medio ambiente, así como una delicadeza en el cultivo. Para colmo, necesitaba un período de crecimiento de 2 años para alcanzar la madurez. En los Estados Unidos, una libra de wasabi podía costar entre 50 y 150 dólares. Entonces, ¿no son nombres? Louie estaba un poco decepcionado, pero pronto se animó. En realidad no importaba si se trataba de ñame o wasabi. Aunque el wasabi era más raro y más caro, no era demasiado difícil de encontrar. Podía encontrar fácilmente docenas de ellos para comer si mejoraba su poder mágico. ¿Elemento de origen mágico? ¿Qué es eso? Louie miró a Marches, que parecía emocionado, y preguntó. ¿No lo sabes? Dijo Marches antes de cubrirse la boca de inmediato por el miedo. Se volvió a vestir y habló con un tono mucho más diferente y continuó. Maestro, el elemento de origen mágico es un ingrediente raro que normalmente solo se puede encontrar en una planta llamada corazón de mismisella. Es un ingrediente raro e importante que puede ayudar a los magos a avanzar significativamente. Se puede decir que todos los magos tienen una relación cercana con la planta. Dijiste que el wasabi, quiero decir, la planta que tienes en la mano tiene una sustancia que solo se encuentra en el corazón de mismisella. Sí, maestro. Esta planta contiene el elemento de origen mágico. Es un gran descubrimiento para la comunidad mágica. Por fin existe una alternativa al corazón de mismisella. Dijo Marches con fervor. ¿De qué sirve entonces el elemento de origen mágico? Louie no tenía prisa y escuchó atentamente la explicación de Marches. A Marches no le sorprendió que Louie no supiera qué era el elemento de origen mágico. Aunque todos los magos lo sabían, su nuevo maestro probablemente había dormido durante varios milenios. Los eruditos de su época probablemente habrían sido completamente ignorantes sobre la planta. Déjame explicarte más, maestro. Mismisella es el nombre del dios de la magia. La leyenda dice que fue la primera persona en descubrir el elemento de origen mágico y la única planta que lo contiene lleva su nombre.
El elemento de origen mágico se puede convertir en una poción mágica fundamental. Todos los magos deben tomarla, ya que puede desarrollar su físico y hacer que sus cuerpos sean más adaptables a la magia. Marches continuó. Si una persona común se ve obligada a aprender hechizos, sus cuerpos se erosionarán gradualmente por el poder mágico utilizado y eventualmente morirán. Solo una persona entre 1.000.000 puede hacerlo sin una poción mágica básica, pero debido a la rareza de la planta, su precio es bastante elevado y también hay que considerar los costos de procesamiento. Incluso si le das libros de hechizos a la gente común, no podrán usarlos sin beber la poción mágica. Es por eso que la planta se volvió vital para los magos y también fue nombrada el elemento de origen mágico. Al oír esto, Louie se sintió un poco decepcionado. Pensó que si comía mucho wasabi podría volverse invulnerable. Las novelas eran, en efecto, tonterías. El nombre puede parecer profundo, pero la función real no lo era tanto. De todos modos, al menos era un nombre bastante pertinente. Louie dudaba que el dios de la magia fuera como Shenron, el dios granjero chino que probó cientos de hierbas antes de encontrar la que necesitaba. También dudaba que el elemento de origen mágico fuera la única razón por la que Miss Misella se convirtió en dios. Entonces, además de crear la poción mágica fundamental, ¿qué otros usos tiene? Preguntó Louie con insistencia. Maestro, el elemento de origen mágico también es muy útil para los magos de alto rango. Puede crear pociones mágicas para acelerar la recuperación del poder mágico y el espíritu, que son fundamentales para las habilidades de los magos. Es por eso que el corazón de Miss Misella también es la moneda básica en la comunidad mágica. Marches dijo respetuosamente. En ese momento, Louie comprendió por qué Marches estaba sorprendido. No era porque estuviera sorprendido por la cantidad, sino porque encontró la moneda de los magos en otra planta. Este fue realmente un descubrimiento sin precedentes. Louie echó un vistazo al wasabi, que probablemente pesaba un par de kilos. Probablemente lo había traído uno de los miembros de la tripulación del barco para mejorar el sabor de la comida. En ese momento, Louie trajo consigo todos los comestibles del barco, pero no se dio cuenta de que había wasabi mezclado. ¿Cuánta poción mágica puedes hacer con esta planta?, preguntó de repente Louie. Marches reflexionó un momento y respondió. Probablemente suficiente para las demandas de un mago de bajo rango durante más de un año. Los ojos de Louie se iluminaron. Aunque el wasabi era caro en la tierra, eso no significaba que no se pudiera cultivar. Si pudiera traer más wasabi y fabricar pociones mágicas, ¿no podría algún día crear su propia legión de magos? Incluso si solo fueran de bajo rango, con un número suficiente de ellos trabajando en conjunto, cualquier fuerza se mostraría cautelosa al acercarse a la ciudad. Y los magos también podrían eventualmente ascender de rango. Si Louie pudiera aprovechar adecuadamente los poderes de muchos magos de bajo rango, probablemente poseería los medios para hacer que Dragon City fuera mucho más desarrollado que sus alrededores. Además, como también era la moneda del mago, tal vez también podría usarse para reclutar algunos ayudantes poderosos. Cuando llegara el momento, incluso podría establecer su propio consejo mágico y convertirse en su primer presidente. Con este pensamiento, Louie sintió que estos wasabi eran tesoros. Señaló el wasabi y dijo, de ahora en adelante esto se llamará corazón de Louie, no, espera, llamémoslo esencia de Louie. Sería mejor llamarlo esencia de Louie y convertirlo en pociones mágicas. De esta manera, los magos beberían su esencia. Nota. No me pregunten por lo del ñame. Probablemente sea de otra obra del mismo autor o de otro. Capítulo 64. Todos ustedes, dragones, utilizan toneladas como unidad de medida. Roma no se construyó en un día. Aunque Louie sabía que era imposible reunir un ejército de magos de la noche a la mañana, el descubrimiento del elemento de origen mágico le dio un poco de esperanza. Francamente, no estaba demasiado interesado en alterar por completa la cultura y la estructura de Sansoliel. No solo sería muy difícil y costoso de implementar, sino que probablemente haría que todos los dioses también se convirtieran en sus enemigos. Aunque ninguno de ellos podía descender en ese momento por razones misteriosas, tenía pocas dudas de que si sus intereses se veían lo suficientemente amenazados, llamarían a su puerta. No tenía aviones de jugar al héroe. No, eso no sería un héroe sino un mártir. En todo caso, no tenía ningún interés personal en ayudar a la gente de Sansoliel. No era el tipo de figura revolucionaria decidida a ayudar al pueblo a despertar su conciencia de clase y a atacar a la élite. No. En el pensamiento marxista, en lugar de ser un ayudante del proletariado, era el capitalista chupasangre y codicioso.
Entonces, Louie solo planeaba cambiar Dragon City. Los magos y los hechizos eran las mejores herramientas para este trabajo. Con el uso de hechizos, se podrían hacer muchas cosas de manera similar a las ciudades tecnológicas. El desarrollo de la magia no sería contrario a la civilización general del mundo. No solo era muy difícil formar magos, sino que el consumo de recursos también era extremo. Ni siquiera el imperio humano más fuerte sería capaz de formar un equipo de magos. Y crear un equipo de ellos era como crear una institución completa. Los magos poderosos se reunieron para formar un grupo, y luego integraron sus recursos y aceptaron aprendices para crear una nueva generación de usuarios de magia. Se podría decir que criar magos era similar al antiguo estilo chino de criar discípulos. Pero Louie ahora tenía estos wasabi, o esencias de Louie. Con ellos, podría fácilmente criar un gran grupo de magos de rango legal. Aunque no significaban nada para los magos de alto rango, aún podían ser de gran utilidad. Como los crió él, podía controlar los recursos que utilizaban. Louie incluso podía hacer que magos de alto rango trabajaran para él. Podría convertir Dragon City en una ciudad mágica. Si tuviera éxito y Dragon City se convertía en un lugar mucho mejor para vivir que el siguiente mejor competidor, entonces podría lograr que los habitantes depositaran su fe en él como un dios. Con eso, tendría una base desde la que trabajar para ascender gradualmente a la divinidad. Cubriría reinos enteros con sus alas y haría que todos los dragones se arrodillaran en reverencia ante él. La ciudad también le proporcionará los recursos que podría dedicar a su propia protección. Con un ejército, estaría en una posición mucho mejor que antes. Louie ahora tenía un objetivo claro por el que trabajar. Antes de esto, había estado más o menos sin rumbo fijo. Pero con el establecimiento de un camino a largo plazo, ahora podía visualizar claramente hacia dónde lo llevaría su viaje. No está mal, Marches. Louie levantó sus alas y habló con alegría. Marches, encontrando el wasabi como elemento de origen mágico, se convertiría en una de las piedras angulares de Louie. No, todo esto es gracias a la grandeza del maestro. Si no hubieras traído estas plantas misteriosas, no habría podido hacer nada. Toda la gloria te pertenece a ti. Tu sabiduría y tu clarividencia cambiarán el mundo de la magia. Marches claramente había visto su oportunidad de sermonear y la aprovechó. Louie se rió a carcajadas. Sentirse halagado era, en efecto, un asunto agradable. Podía entender hasta cierto punto a los antiguos líderes que ahora se rodeaban de aduladores. Soy un dragón que premia y castiga. Quiero recompensarte, Marches. Mientras pueda obtener tus elogios, estaré satisfecho. Marches se humilló una vez más. No le entusiasmó en absoluto la recompensa del dragón, porque conocía demasiado bien a los dragones. Eran unos completos y absolutos avaros. Todos y cada uno de ellos. No me compares con esos estúpidos dragones. Recuerda, soy un dragón primordial, no uno de esos lagartos idiotas. Ante las palabras de Louie, Marches contuvo la respiración y sonrió condescendientemente. No se atrevió a responder. Ligeramente pensativo, Louie preguntó, ¿cuánto tiempo tomará separar el elemento de origen mágico de la esencia de Louie? Respondiendo a maestro. Aunque no he visto esta planta mística antes, debería ser capaz de separarlas perfectamente después de algunos experimentos. Descubra nuevos capítulos en N0B, L, Bin. Com Marches respondió respetuosamente. Muy bien. Entonces te daré otra tarea. Después de hacer el experimento de separación, toma un pedazo de tierra como campo de prueba, intenta ver si puedes cultivar esta planta. Louie dijo con voz profunda y mirada fija. Si el wasabi pudiera crecer en este mundo, sería un mal augurio para sus planes. Tendría que esforzarse más para protegerlo y evitar que se propagara sin control. Aunque el wasabi era difícil de plantar, debería ser mucho más fácil de cultivar en comparación con el corazón de Miss Misaya. Si se extendía sin control, su mayor activo desaparecería. No lo permitiría en absoluto. Esta vez, Marches abrió mucho la boca y miró a Louie con incredulidad. ¿Era realmente un dragón? Esa lógica y ese pensamiento meticuloso no eran algo que un dragón debería tener. Incluso llegaría tan lejos como para evitar la fuga del material para poder tener el monopolio sobre él. Siempre que puedas completar mi tarea, puedo prometerte toneladas de esencia de Louie. Las convertirás en pociones mágicas, algunas de las cuales podría darte como recompensa. Dado que también es la moneda de cambio de los magos, estoy seguro de que también puedes usarla para intercambiarla por materiales. Marches se quedó paralizado. ¿Qué acababa de oír?
En realidad había oído a un dragón, una criatura supuestamente torpe, que le ofrecía toneladas de la esencia de Louie. Mientras lo tuviera, definitivamente podría intercambiarlos por materiales y hierbas. Entonces podrías refinar una poción que necesitabas para aumentar tu esperanza de vida y avanzar hacia el rango legendario. Te admiro, mi gran maestro. Eres la estrella de la iluminación en el cielo, el rey sol que ilumina la oscuridad de este mundo. Ten la seguridad de que tu fiel servidor, Marches, cumplirá esta tarea. Marches se arrodilló en el suelo y se inclinó 5 veces, llorando y alabando con todo su corazón. De repente sintió que convertirse en esclavo de un dragón no era algo por lo que estar triste, sino una oportunidad para sí mismo. Dicho esto, se preguntó si todos los dragones usaban toneladas como unidad de medida. Le resultaba simplemente incomprensible que un dragón dijera que iba a sacar toneladas de la increíble planta. Capítulo 65. Realmente puedes intercambiar trigo por bellezas élficas. Louie y Marches continuaron discutiendo las posibilidades que la poción mágica fundamental podría generar. Por otro lado, Cisna estaba más interesada en los diversos artículos que Louie había traído del barco. En comparación con los humanos, los elfos nacieron con una gran afinidad por la magia, por lo que la incidencia de magos elfos dentro de la población elfa era mucho mayor que la de los humanos. Al final, sin embargo, los magos elfos no eran tan valorados en sus territorios indígenas como lo eran los humanos. En primer lugar, como tenían afinidad con la naturaleza, la mayoría de los elfos preferían convertirse en exploradores o druidas. En segundo lugar, para mejorar sus conocimientos y habilidades, los magos elfos rara vez tenían reparos en abandonar su país y viajar por el continente. Esto debilitó el territorio de la raza. Dada la baja población natural de los elfos, esto resultó ser una forma especialmente dolorosa de fuga de cerebros. No se podía evitar que los magos, al fin y al cabo, fueran más bien intelectuales. A menudo, sus preocupaciones trascendían la idea de los conflictos raciales y sus mentes estaban ocupadas con asuntos personales mucho más urgentes. A pesar de la naturaleza potencialmente innovadora de la conversación de Louie y Marches, Cisna prestó poca atención. Como era guardabosques, no entendía realmente lo peligroso que era. Su atención se centró únicamente en las frutas desconocidas que estaban envasadas en cajas. Instintivamente, se dio cuenta de que eran comestibles. Se agachó un poco y miró dentro de una de las cajas. Tuvo cuidado de no tocar ninguno de los objetos que contiene. ¿Qué es esto? Cisna cogió una bolsa multicolor. Era ligera y suave al tacto y tenía imágenes impresas. Al presionarla, notó lo suave que era el interior de la bolsa. Como elfo en un mundo de magia, nunca había visto una bolsa de plástico antes. Eso es pan. Louie estaba consciente de su curiosidad y tuvo la amabilidad de decírselo. Ah. Cisna se sobresaltó. A pesar de su rango y estatus, se puso nervioso rápidamente. Dejó caer la bolsa en la caja y se arrodilló de inmediato para disculparse. Lo siento mucho, Lord Caracolon. No era mi intención tocar tus cosas, Cisna se disculpó sinceramente. Simplemente tenía curiosidad por su contenido y lo recogió. En ese momento, se olvidó por un momento de que era parte de la riqueza del dragón. Si esto provocó la ira del dragón y provocó que su relación con los elfos se deteriorara, entonces ella podría convertirse en la mayor pecadora de su raza. Pequeño elfo, alguien tan grande como yo no se enojará por un pequeño error. Las amables palabras de Louie dejaron a Cisna incrédula. Sus ojos esmeralda parpadearon repetidamente con confusión. Pero pronto dejó de dejar volar su imaginación. El gran Caracolon es completamente diferente de otros dragones avaros. Su sabiduría es tan profunda como el mar y su corazón es tan amplio como el cielo. Entiendo tu curiosidad, Cisna. Es un sentimiento que todas las razas tienen hacia lo desconocido. También es la fuerza que impulsa a todas las razas a avanzar. Las palabras filosóficas de Louie hicieron que Marches y Cisna lo admiraran. Esto era especialmente así para un mago como Marches que avanza en busca de la verdad y la curiosidad de lo desconocido. Rasga el envoltorio exterior y podrás ver el pan que hay dentro. Cisna escuchó las palabras de Louie. Levantó con cuidado la bolsa y abrió el envoltorio de plástico con fuerza. Sacó de la bolsa el pan exquisitamente elaborado, que no se parecía en nada al pequeño pan blanco que había comido antes. Dudó un momento. No sabía cómo se horneaba, pero era extremadamente suave. Con un mordisco, se quedó helada al instante. Un sabor indescriptible invadió su boca. Había dulzura y un ligero amargor. Los dos sabores se entremezclaron y se fundieron en su boca.
Cuando tragó, sus papilas gustativas todavía disfrutaban del supremo placer de la comida. En ese momento, incluso sintió el impulso de llorar. Cisna bajó la cabeza y vio que dentro del pan había una salsa de color marrón oscuro. Quizá fuera un poco desagradable a la vista, pero de ahí provenía el sabor único. Había vivido 1000 años, pero nunca había comido algo tan delicioso. Incapaz de soportarlo, Cisna comenzó a comer a grandes bocados mientras sentía lamento por no poder presentárselo a su reina. Aunque su mente estaba llena de la sombra de la reina elfa, su cuerpo estaba fuera de control. Marche se quedó mirando el rostro devorador de la elfa. Su anterior apariencia elegante y de dama había cambiado a la tosca apariencia de un hombre bestia hambriento. Louie observó cómo Cisna terminaba el pan y se lamía la salsa en la cara. Tuvo un pensamiento malvado. ¿No es solo pan de chocolate? Poner esa expresión es realmente un desperdicio de esa cara bonita. Al fin y al cabo, ella no es más que una patán de pueblo. Dicho esto, ya había entendido este punto sobre Sansoliel. Como mucho, el mejor postre que la familia real imperial humana podía comer en este mundo era comida hecha con lácteos y miel. Nunca serían capaces de imaginar cómo la gente moderna había investigado el sabor de varios alimentos para crear verdaderas delicias. Además, los humanos eran la raza más rica en términos de recursos. Se puede imaginar cuánto peor fue la situación para las demás razas. Cisna, Marches me acaba de decir que ustedes, los elfos, trajeron comida a la ciudad para que mis súbditos pudieran superar los días más difíciles. Para agradecerle a su reina, yo, Louie Caracolon, declaro que pueden tomar algunos miles de toneladas de este trigo para ayudarse. Cisna, que todavía estaba saboreando el sabor de la salsa de chocolate, se congeló al escuchar esas palabras. Tembló de emoción y dijo: «Señor Caracolon, ¿está dispuesto a darles a los elfos unos cuantos millas de toneladas de trigo?» Cisna tartamudeó. Pensó que tal vez había entendido mal y que se refería a unas cuantas toneladas. Ese tipo de regalo generoso era algo inaudito. Tanto trigo ocupa mucho espacio. Por el bien de la amistad entre Dragon City y el reino de los elfos, este generoso dragón está dispuesto a ayudarles a mejorar sus dietas. A Louie no le importaba demasiado. En cualquier caso, había robado el trigo. Si no tenía más, volvería a robar en cantidades mayores. De todos modos, no le costaría mucho esfuerzo. Pero lo que para él era un asunto casual, para los elfos fue un cambio radical. Señor, en nombre de su majestad, me gustaría agradecerle su generosidad. Los elfos recordarán por siempre su regalo. Cisna se equivocó al hacer el saludo. Al mismo tiempo, de repente recordó algo y dijo apresuradamente: «Esta vez su majestad también me pidió que le transmitiera algunas palabras». Tenía miedo de que los humanos de manos rudas no pudieran limpiar su espectacular palacio, y especialmente me pidió que trajera un equipo de sirvientas, con la esperanza de que la satisficieran. Tras recibir el consentimiento de Louie, Cisna abandonó rápidamente el palacio. Sin hacer esperar mucho a Louie, regresó con un grupo de bellezas elfas. Al mirar a estas hermosas chicas elfas, Louie de repente se dio cuenta. Así que realmente puedes intercambiar trigo por bellezas élficas. Capítulo 66. Las doncellas elfas y el diseño de la ciudad. Más de 10 elfas entraron detrás de Cisna. Caminaban en silencio, con la misma puerta elegante que tenían los gatos. Al observar más de cerca, Louie se dio cuenta de que todo, desde su postura hasta su apariencia, estaba estandarizado. A diferencia de la valiente Cisna, que siempre llevaba armadura de cuero como exploradora y general, estos elfos llevaban el atuendo élfico tradicional de faldas largas y mangas ondeantes. Su apariencia desprendía una sexualidad encantadora. Al igual que su reina, sus rostros estaban cubiertos por una fina capa de muselina que añadía un poco de misterio. Louie miró más allá de la fina muselina. Sus rostros ligeramente nerviosos pero delicados, junto con sus largas orejas temblorosas, le hicieron exclamar sorpresa. Los elfos eran verdaderamente abundantes en personas hermosas. De los elfos que había visto hasta ahora, sin importar si eran hombres o mujeres, todos eran hermosos en cuanto a estética humana. Además, los elfos que tenía frente a él eran los mejores de los mejores. Había una diferencia de temperamento. Estos elfos tenían un aura noble y algunos eran bastante intelectuales. Eso le daba un fuerte sentimiento amoroso. Cualquiera de estos elfos sería una supermodelo internacional de primer nivel. No, ni siquiera las supermodelos pueden compararse con ellos. La mirada de Louie volvió a recorrer las criadas. Recordó las fotos de celebridades famosas que había visto en internet y las comparó.
Por más bellos que eran los seres humanos, sus cuerpos tenían defectos por mucho que los cuidaran. El mayor defecto era la piel, que requería productos para el cuidado de la piel, pero al hacerlo perdían su belleza natural. Estos elfos eran diferentes. Con solo un poco de polvos faciales, su atractivo se hacía evidente. Louie incluso sospechaba que estos elfos tenían poros increíblemente pequeños con los que ninguna raza podía compararse. Eran verdaderamente la raza favorita de la naturaleza en cuanto a apariencia. De hecho, los expertos de este mundo, especialmente las mujeres, siempre usarían magia o auras de combate para mantener su belleza. Las mujeres comunes no podían compararse con ellas en absoluto. Aunque Sansoliel no era un lugar muy civilizado, la existencia de profesiones especiales que elevaban los límites mortales aumentaba el número de personas hermosas. Por mucho que una persona común se atormentara, solo podía perder ante aquellos con poderes sobrenaturales. Tal vez valió la pena venir a Sansoliel solo por las bellezas, pensó Louie. Las elfas podían sentir la mirada de Louie sobre ellas. Aunque en apariencia sonreían tranquilamente, sus ojos reflejaban aprensión y terror. Era imposible que Louie no lo notara. Los elfos sabían que en realidad eran bienes que la reina elfa le había dado a Louie como regalo de bienvenida. Cuando dejaron el reino de Lunargenta para venir a Ciudad Dragón, eso significaba que toda su persona ya pertenecía al señor de este lugar, el gran dragón semidios. Por mucho que Louie los maltratara, ellos no podían hacer nada al respecto. Todo lo que hacían ya no estaba relacionado con el reino de Lunargenta. En cierto modo, ahora eran pertenencia de Louie. En realidad, esto no era sorprendente. Los elfos no estaban por encima de la población común. También sabían tomar la iniciativa para hacerse amigos de los fuertes y enviar a miembros atractivos de su raza para conquistarlos. Su raza no era mucho más noble que la de los hombres bestia o los humanos. Su orgullo provenía principalmente de su historia antigua y de su sociedad relativamente civilizada. Tenían un sistema de clases interno, aunque no tan obvio como el de los humanos y los hombres bestia. El reino de Lunargenta no era el paraíso. Había muchos elfos pobres al borde de morir de hambre. Si no fuera por la terquedad de los elfos, Louie habría sospechado que muchos de ellos habrían vendido sus cuerpos solo para alimentarse. En ese caso, se venderían como pan caliente en los reinos principales. Los elfos también necesitaban comer. No cultivaban por su amor al bosque, pero les era imposible llenar sus estómagos solo con frutas. Para equilibrar su dieta, necesitaban comer una pequeña cantidad de carne y una gran cantidad de cereales secundarios para sobrevivir. Su principal fuente de sustento era la estética y la artesanía. Eran los mejores entre todas las razas y vendían sus obras a nobles de otras razas cada año. De esa manera podían ganar dinero y comprar alimentos para satisfacer las necesidades de toda la raza. Incluso Louie se sintió afortunado de que su población total solo alcanzara alrededor de 1 millón. Si su número fuera significativamente mayor, no podrían alimentar a su enorme población sin la agricultura. Esta raza amante de la paz podría convertirse repentinamente en belicista solo para sobrevivir. Louie observó a los elfos que estaban al frente realizar el antiguo saludo de la corte élfica. Aunque ahora era un dragón, seguía siendo un hombre. Al ver que podía apoderarse de esos elfos, se emocionó mucho. Louie comprendía su propia situación y actuaba en consecuencia. No era alguien con mentalidad de perdedor. No tocar a las bellezas que tenía frente a él era simplemente un crimen. Este era un mundo en guerra donde muchas razas competían por la supremacía. Hablar de entablar relaciones románticas, respetar la dignidad de la otra persona o la igualdad de derechos entre hombres y mujeres haría reír a carcajadas a los dioses. En este mundo, la única verdad era la fuerza. Los débiles no tendrían nada y los fuertes lo tendrían todo. A los ojos de la gente, Louie era un dragón fuerte y probablemente la criatura más poderosa de este mundo por debajo de los dioses. Tenía derecho a disfrutar de los privilegios que le otorgaba su poder. Por ejemplo, la propiedad de estos elfos. Si no le quedara vergüenza de su mitad humana, ya habrían movido sus garras para alcanzarlos. En el reino infinito, incluso los súcubos del abismo tendrían que ceder ante un dragón. Solo necesitaba esperar a que Marches y Sisna se fueran para continuar con el espectáculo. Este no era el mundo de la cultivo inmortal, por lo que no necesitaba contenerse. Solo necesitaba hacer lo que deseaba. Dicho esto, él seguiría fingiendo cuando fuera necesario. Ahora estaba fingiendo ser un orgulloso dragón semidios. Después de mirar a los elfos, se volvió hacia Marches y Sisna mientras sacaba con calma un enorme dibujo.
Cisna, me gustaría agradecer la generosidad de su majestad. Pero antes de eso, los dos deberían venir primero y ver el diseño de mi ciudad. Capítulo 67. Señor calificado. Los ojos de Marches estaban fijos en los elfos cuando entraron. Su piel era como el jade cristalino. Sus piernas esbeltas y sus cuerpos orgullosos desprendían un aura que invitaba a la reflexión. Eran los nobles elfos que rara vez se veían. Marches no se atrevió a mirar demasiado tiempo. Sabía que esos elfos eran propiedad de su amo y rápidamente bajó la cabeza para tranquilizarse. Después de obtener la promesa de Louie, Marches realmente quería hacer todo lo posible para servir a este dragón. Aunque los dragones eran codiciosos y mezquinos, también eran bastante orgullosos y generalmente cumplían sus promesas, especialmente las del nivel primordial. Ahora juró permanecer respetuoso con su amo como sirviente y no se atrevió a tener ningún pensamiento de codiciar las pertenencias de su Louie. Mi amo es realmente divino y poderoso. Incluso esa hermosa reina elfa que vive en lo más profundo del reino de Lunargenta envió personalmente bellezas para servirlo. Incluso el papa y el emperador estarían celosos de esto. Los elfos que podían servir a la reina elfa no provenían de familias comunes, sino de nobles elfos. En este punto, los elfos eran iguales que las demás razas, los que tenían poder y recursos eran los nobles. Si sus descendientes tenían talento, los obligaban a ejercer profesiones, mientras que algunos de los que no lo eran enviados al palacio real para convertirse en sirvientes. En los reinos humanos, los nobles servían al príncipe y a la princesa, pero en el reino de Lunargenta, solo estaba la reina. Estas damas debían servir a la reina. Eran diferentes de aquellos elfos secuestrados que eran vendidos como esclavos. Aquellos que eran vendidos como esclavos eran plebeyos. Estas nobles doncellas elfas tal vez ni siquiera se encontraran fuera del bosque de la luna. Aunque hubo algunas personas audaces en la historia que probaron suerte para capturar a una, los que realmente lo lograron se pudieron contar con los dedos de la mano. Marchas suspendidas en secreto. Estas doncellas nobles elfas eran diferentes de las plebeyas. Recibe el más alto nivel de educación desde su nacimiento y se les enseña la etiqueta elegante. Cada uno de sus movimientos tiene encantos que superan con creces a los de los elfos comunes y pueden compararse con los de los poderosos elfos profesionales. La nobleza élfica era escasa. Y en algunos países pequeños, a estas nobles doncellas se las podía incluso llamar princesas. Pero ahora, fueron enviados por la reina elfa para ser los sirvientes del dragón. La habilidad de esa reina elfa era bastante aterradora. No era de extrañar que fuera capaz de proteger a toda la raza durante miles de años. Los humanos y los hombres bestia codiciarían a los elfos, pero ellos solo podían pararse en el borde del bosque y mirar con deseo. Justo cuando Marches estaba admirado y envidiado, Louie extendió un mapa en el suelo. Marches y Cisna lo miraron perplejos. Descubre los nuevos capítulos en Novelbean. ¿Cómo esto es, un mapa de diseño de ciudad? Marches abrió mucho los ojos. Aunque había algunas líneas que parecían torcidas y extrañas, el plano general de la ciudad se mostraba perfectamente. Los dos subordinados se acercaron al mapa para verlo mejor. Las sirvientas, por su parte, al ver al venerado general Cisna revelar una expresión de asombro, también sintieron una curiosidad incipiente por su contenido. Algunas intentaron echar un vistazo indiscretamente, pero pronto descubrieron que hacerlo era innecesario. El mapa en sí era lo suficientemente grande como para que pudieran verlo desde donde estaban. La ordenada aunque ligeramente ininteligible disposición de líneas claras y audaces, arcos y cuadrados, infundía en ellos un sentido de dirección para el futuro desarrollo de la ciudad. Su estructura tenía una belleza casi matemática y el plano describía todo, desde una instalación de drenaje subterráneo hasta planes para el alojamiento. En el mundo de Sansoliel, este fue un diseño pionero. ¿Qué opinas? Louie levantó la cabeza y preguntó. Cuando tomó prestado el cuerpo del profesor, buscó en internet modelos de ciudades medievales. Quizá le resultó difícil encontrar un modelo de ciudades modernas, pero le resultó muy fácil encontrar uno para una ciudad en la que pudieran vivir cientos de miles de personas. Tan increíble a pesar de la preferencia natural de los elfos por la armonía con la naturaleza, el complejo diseño que Louie había presentado la dejó asombrada. Señor, ¿qué es esta zona? Señaló Cisna con incredulidad. Oh, voy a plantar árboles a ambos lados de todas las calles. En el lugar que señalaste, planeo construir un jardín público para que los ciudadanos descansen y jueguen, explicó Louie con naturalidad.
Las ciudades medievales eran conocidas por dos cosas: una mala planificación y una enorme cantidad de suciedad. Aparte de la zona donde vivía la nobleza, otras zonas, especialmente los barrios bajos, eran increíblemente repugnantes para el hombre moderno. Además, la gente rara vez se bañaba, lo que hace fácil imaginar lo malolientes que eran estas personas. Lou Ye no exigía que la ciudad no tuviera ni un solo rincón oscuro, pero necesitaba que estuviera limpia y ordenada en general. Por suerte, ya había destruido la mitad de la ciudad de tierra de un solo golpe, lo que le dio la oportunidad de reconstruirla. ¿Huerto público? ¿Plantando árboles? Cisna y las doncellas elfas gritaron levemente ante las palabras de Lou Ye. La idea era un poco adelantada a su tiempo para los habitantes de este mundo. En términos generales, los jardines no eran más que propiedades privadas de los nobles y la realeza para contemplar y jugar. Esos nobles no utilizarían sus limitados recursos solo para construir algunos jardines para los campesinos. En cuanto a la idea de plantar árboles, los humanos ni siquiera pensaban en esas cosas. Vivir ya era difícil para ellos. ¿A quién se le ocurriría embellecer el entorno? Los ojos de Cisna brillaron. Estaba asombrada por la sabiduría del dragón que tenía frente a ella. Cada vez que lo encontraba, le causaba un tipo diferente de sorpresa y conmoción. Era como enfrentarse a su reina, que tenía una visión aguda y digna de respeto. Milord, si está dispuesto, espero que pueda dejar la plantación de árboles y el diseño del jardín en manos de los elfos. Sin duda crearemos un entorno satisfactorio para usted, pidió instrucciones Cisna rápidamente. La reina elfa les había pedido que apostaran millas de soldados en Ciudad Dragón. Esto significaba que miles de elfos planeaban vivir en esta ciudad, pero no les gustaban las ciudades sucias y humanas. Solo podía obedecer las órdenes de su reina. Pero ahora las cosas eran diferentes. El poderoso dragón quería plantar árboles y construir un jardín. Esto entusiasmaría a los elfos. Los elfos estacionados en la ciudad podrían vivir cerca del jardín. Incluso si estuviera abierto para los humanos, también podría hacer que el entorno de vida de los elfos fuera más cómodo. Por supuesto, en cuanto a medio ambiente, creo en vuestras capacidades, Marches y Cisna, os dejaré la supervisión de la reconstrucción de la ciudad. Esta comida será la recompensa para quienes trabajan. A quienes trabajan con seriedad, les recompensaré con comida deliciosa y ropa bonita. A quienes cometan delitos, les haré sufrir un destino peor que la muerte. Lou Ye levantó su cuerpo y rugió en un tono majestuoso. Extendió sus alas haciendo que la gente recordara el gran poder que cubría los cielos. Cisna y Marches rápidamente bajaron la cabeza y se maravillaron interiormente de lo diferente que era Lord Caracolon de otros dragones. Definitivamente era un señor calificado para poder recompensar a los trabajadores y castigar a los criminales. Al ver que su respetado general estaba siendo tan humilde, las doncellas elfas rápidamente se arrodillaron, pero solo pudieron temblar de miedo al ver el enorme cuerpo de Lou Ye. Capítulo 68. Poderoso incluso sin cambiar a forma humana. Después de hacer su declaración, Lou Ye dobló sus alas y se tumbó en el suelo, disfrutando de la luz del sol. Después de convertirse en dragón, descubrió que había heredado parte de su carácter perezoso, pero descubrió que podía superarlo con pura fuerza de voluntad. Dado que planeaba alcanzar la divinidad, no podía permitirse el lujo de relajarse demasiado. Machas, ¿hay algún lugar para almacenar la carne? En el Neversnar, la carne podía conservarse refrigerada durante los meses que duraba el viaje. Sin embargo, en San Soliel no existían esas comodidades tecnológicas y, si no se hacía nada, pronto empezaría a pudrirse. Esto, para conservar una cantidad tan grande de carne, las temperaturas normales del sótano no serán suficientes. Marches miró la pila de carne y dijo avergonzado. Entonces piensa en una forma de usar la magia. Lou Ye se mostró un poco insatisfecho con la respuesta de Marches. Sin embargo, podía intentar contar con la magia para hacer las cosas. Gran maestro, para conservar tanta carne se necesita un gran círculo mágico de congelación, y para mantener un círculo mágico tan grande, es necesario conectarse a un estanque de fuentes mágicas del reino del elemento agua. Crear un estanque de fuentes mágicas requiere muchos materiales preciosos. Si estás dispuesto, los materiales mágicos guardados en la ciudad apenas son suficientes. Es solo que no puedo construir ninguno. Marches no podía hacer más que llorar internamente. El estanque de la fuente mágica era equivalente a un generador en el mundo tecnológico. Podía conectarse a otros reinos y extraer una fuente constante de poder mágico para servir como fuente de energía permanente para un aparato mágico.
Se usaba principalmente como núcleo en las torres de magos. Pero solo los magos del noveno círculo pudieron crearlos. Además, no todos los magos de noveno rango podían hacerlo. De hecho, ni siquiera todos los magos de rango legendario pudieron hacerlo, dados los astronómicos costos materiales. Antes de que Lou Ye invadiera Central City, los miembros de la teocracia habían dejado una cantidad significativa de material mágico. Era suficiente para construir el estanque de la fuente mágica, pero demasiado poco para construir una torre mágica. Además, Marches era solo un mago de 7 anillos que se especializaba en pociones. Incluso si tuviera los recursos necesarios, no poseía el nivel requerido de experiencia en esa área. Al mismo tiempo, también se lamentó. Las opiniones de los dragones y los humanos sobre la riqueza podrían estar demasiado alejadas. Su señor en realidad quería usar un estanque de fuentes mágicas para construir un congelador. Si algunos magos pobres se supieran sobre esto, podrían simplemente llorar y suicidarse. Justo cuando Marches buscaba una respuesta, Cisna le lanzó un salvavidas. Milord, si necesita un mago que lo ayude a construir una sala de almacenamiento, tal vez los magos elfos puedan ayudarle. Marches se sintió aliviado al oír esto. Si hubiera tenido que decir que no podía hacerlo, probablemente habría parecido incompetente ante su señor. Aunque la mayoría de los magos elfos de rango legendario vivían recluidos en otros reinos, el reino de la luna plateada todavía tenía algunos magos elfos de rango legendario que eran leales a la reina. Por ejemplo, los magos elfos que Lou Ye conoció en la plataforma al comienzo de su viaje eran todos potencias de rango legendario. Eran las cartas del triunfo del reino de la luna plateada y no aparecerían a menos que hubiera una crisis que amenazara con destruir el país. En ese caso, te lo dejo a ti, Cisna. Transmítele mi gratitud a su majestad. Si hay una oportunidad, iré a visitarla yo mismo. Lou Ye habló con voz profunda. La reina elfa fue la fundadora del reino de Lunargenta, que existía desde hacía miles de años y era una poderosa semidios. Incluso si Lou Ye era un verdadero semidios, aún tenía que mantener el respeto suficiente por la reina. Es más, desde el principio sintió que la reina parecía esconder algunos secretos y era una figura muy peligrosa. Dicho esto, todavía era necesario construir un gran almacén congelador. De esa manera, tendría un lugar para almacenar los suministros futuros que transportaría desde la Tierra. Dicho esto, si le dieran a elegir entre construir una torre de magos y un congelador, seguiría eligiendo este último. Marchas. Mi señor, ¿cuáles son sus instrucciones? En nombre de la ciudad dragón, transmitan este mensaje a todas las razas y naciones. A partir de hoy, seré el único señor de esta ciudad. Esta ciudad no pertenecerá a los humanos, ni a los orcos, ni a los elfos. Solo me pertenecerá a mí. Como gran dragón, estoy dispuesto a respetar a todas las razas, ya sean hombres bestia, humanos o elfos. Siempre que estén dispuestos a venir a esta ciudad para establecerse y contribuir a ella, estoy dispuesto a aceptarlos. A partir de ahora, esta ciudad se convertirá en una ciudad de libre comercio. Todas las razas y comerciantes que deseen venir a esta ciudad y comerciar podrán hacerlo siempre que respeten mis leyes. Los recibiré con gusto. Sí, maestro. Difundiré tus palabras a todas las razas y a todos los reinos. Las palabras de Lou Ye hicieron que la expresión de Cisna cambiara. Con el escaso talento político que tenía, podía percibir que había un significado más profundo en sus palabras, pero antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, él ya las había enviado. Después de que Marches y Cisna se fueron, Lou Ye abrió los ojos y miró a las doncellas elfas que estaban arrodilladas en el suelo. Levantad la cabeza. Con las órdenes de Lou Ye, aquellos elfos temblaron y levantaron la cabeza. Sus encantadores y bonitos rostros miraban fijamente a Lou Ye. Tal vez por su nobleza, o por su pureza, o por su elegancia, el aire y la belleza que desprendían eran suficientes para avivar el fuego del deseo en cualquier ser humano. Y ahora, eran esclavas de Lou Ye. Estas chicas elfas eran jóvenes y no tenían aura mágica ni aura de lucha. Esto era natural, ya que a las que tenían talento no se les permitía simplemente entrar al palacio elfo por sus familias. Además, incluso la reina elfa no les permitiría servir a Lou Ye, ya que sería un desperdicio de sus habilidades. Pero a Lou Ye no le importaba si tenían poder de combate o no. El simple hecho de ser un borrado para la vista era suficiente para hacerlo feliz. A juzgar por su apariencia, tenían entre 200 y 300 años aproximadamente. Para los elfos longevos que no pudieron alcanzar el rango legendario, esta era la mejor edad de su juventud.
Louie inicialmente había pensado en hacer a la más bella como la criada principal, pero al final, realmente no pudo clasificarlas en absoluto debido a sus muchas diferencias. Extendió sus garras y las doncellas elfas miraron con miedo, pero no se atrevieron a resistirse. Cuando la garra aterrizó sobre una de ellas, Louie comenzó a acariciar el delicado rostro de la elfa. Quizás aún no podía convertirse en humano, pero si alguien pensaba que se contendría solo por eso, estaría equivocado. Capítulo 69. Quiero engendrar dragones elfos. Los dragones poseían un hechizo llamado transformación definitiva. Al usarlo, podían transformarse en cualquier raza que quisieran. Según la leyenda, este hechizo fue creado por el dios dragón de 5 colores caído y transmitido a su progenie como una tradición. En la mente de Louie, el hechizo no tenía ningún sentido científico y, de hecho, violaba varios principios científicos fundamentales. Sin embargo, decidió no pensar demasiado en ello y lo atribuyó a que la magia era incomprensible. Louie sabía que este hechizo era muy útil, pero la única debilidad que tenía era que no era una habilidad innata. En otras palabras, no todos los dragones conocían este hechizo y había que aprenderlo. Además, los dragones eran criaturas con niveles significativos de orgullo. Incluso cuando se trataba de aparearse, la mayoría de ellos no estaban dispuestos a transformarse en una criatura diferente. En su opinión, aparte de los dioses, los dragones eran la raza más noble. Por eso, los dragones seguían felices de mantener una relación caótica con cualquier criatura femenina que veían. Incluso con su gran tamaño, su capacidad para controlar el tamaño de sus genitales significaba que ninguna especie estaba fuera de su zona de ataque. Verdaderamente, tal habilidad era la envidia de todos los hombres. En opinión de Louie, los dragones definitivamente estaban orgullosos de su promiscuidad gracias a esta habilidad. Gracias a esto, los dragones podían hacerlo con cualquier criatura excepto aquellas significativamente más grandes que ellos. Sin embargo, más sorprendente que su promiscuidad era su fecundidad. Hasta ahora, los dragones se habían apareado con muchas razas humanoides y no humanoides. Como resultado, habían nacido innumerables criaturas dracónicas. Había algunos que se elevaban por los cielos, otros que podían correr por la tierra a gran velocidad y otros que podían nadar por las grandes profundidades de los océanos. Incluso Louie estaba asombrado por la diversidad de criaturas dracónicas. Pero había algo extraño en todos ellos. Todas las criaturas que nacieron eran criaturas dracónicas no humanoides. No había ninguna criatura dracónica humanoides entre ellos. ¿Eso significaba que los dragones no podían aparearse con razas humanoides? Eso era totalmente erróneo. Tal vez algo impedía que los dos tipos de genes se mezclaran, pero nunca se habían creado híbridos de dragón y humanoide con éxito. De hecho, había algunos brujos de sangre de dragón entre los humanos que podían usar hechizos dracónicos a medida que envejecían, pero no eran verdaderos descendientes de dragones. Más bien, sus antepasados eran poderosos magos de rango legendario que habían mezclado sangre de dragón en sus linajes y la habían transmitido a sus descendientes. El cerebro inteligente le había dicho a Louie que, después de su revisión genética completa, no tenía por qué preocuparse por no poder tener hijos con ninguna especie. Louie se dio cuenta de que podría ampliar el acervo genético de Sansoliel con este rasgo único. Impulsado por este noble objetivo, Louie se volvió hacia las bellezas elfas con una expresión seria. Si los elfos dieron a luz a una nueva especie que poseía formas tanto élficas como dracónicas, ¿qué nombre les vendría bien? El dragón elfo debería funcionar, pensó después de un momento. Aún así, los elfos se sintieron un poco incapaces de tener su descendencia. Eran hermosos, pero también eran débiles en general. Louie quería que sus descendientes nacieran con el equivalente genético de las cucharas de oro. Las mujeres que darían a luz a sus hijos debían ser hermosas y fuertes. Sus genes ya eran perfectos. Todo lo que faltaba era que el lado femenino tuviera la menor cantidad de defectos posibles. Todas las pruebas de novela en Novelbin /com tal vez aparecer con una diosa sería lo mejor. En cualquier caso, eso era algo para el futuro. Ni siquiera pude encontrar una en ese momento, y mucho menos aparecer con ella. En aquel momento, su objetivo seguía siendo la supervivencia. Si hijos tuvieran en un momento tan crucial, su vida se volvería más difícil. Dicho esto, esos asuntos no tenían ninguna importancia en ese momento. Incluso si no tenía hijos ahora, lo que debía disfrutarse necesitaba disfrutarse. Había muchos elfos hermosos frente a él y no tenía intención de hacerse el santo.
Las doncellas nobles elfas también temblaban levemente, especialmente la elfa cuya ropa había sido desgarrada por la garra de Louie. El viento frío sopló sobre su delicada piel, causándole escalofríos, pero la elfa se mantuvo fuerte y soportó el miedo y el frío. Tuvo que contener sus emociones y no perder los estribos en ese momento. Ahora eran posesión del dragón. Incluso si el dragón quisiera comérselos, no se atreverían a resistirse. Sabían que, incluso si se resistían, nadie los vengaría, ni siquiera la reina elfa. Algunas personas incluso podrían descargar su ira sobre ellos por oponerse al dragón. Los elfos no odiaban a su reina por enviarlos al dragón. Aparte de la única y verdadera diosa de los elfos, la diosa de la luna plateada Selune, se decía que la reina de los elfos era la persona más respetada y venerada. Era la fundadora de la nación y su santa patrona. Nadie se atrevería a cuestionar sus órdenes. Incluso si les ordenaran morir, los elfos no dudarían en cumplir sus órdenes. Después de recibir la orden de servir al dragón y convertirse en su juguete, estas doncellas elfas tenían miedo, pero también sintieron que era su misión. Como nobles elfos, habían vivido una vida materialista privilegiada. Aprendieron las antiguas y complejas ceremonias y fueron enviadas al palacio real para ayudar a la reina. Como nobles elfos, se les enseñó a dar todo lo que tenían a la raza élfica. Louie miró a las doncellas elfas, testarudas pero temerosas. Las expresiones contradictorias en sus rostros le parecieron interesantes. Miró a los elfos y habló con majestuosidad y orgullo. A partir de este día, ustedes serán mis sirvientes, mis doncellas, mis esclavas. Me servirán con sus cuerpos, sus bocas, sus manos, sus pies. Cada centímetro de su piel y su cabello serán utilizados para mi beneficio. ¿Entienden, mis sirvientes? Por supuesto que como soy un gran ser, te mantendré resguardado bajo mis alas y no permitiré que nadie te toque. ¿Sí? Te serviremos, gran y noble Lord Louie Marigot Alexander Nocidon Micella Nesario Caracolon. Los elfos temblaron y cayeron de rodillas, inclinando humildemente la cabeza mientras recitaban su largo y extraño nombre con una voz que sonaba como un coro. Louie alardeando y mostrando los dientes. Cuando cruzó por primera vez, no sabía cómo nombrarse. Pensó que cuanto más antigua y sagrada era una existencia, el nombre debía ser más largo, por lo que se le ocurrió este nombre sin sentido. No esperaba que lo recordaran en absoluto, lo que lo hizo sentir incómodo. Aunque estaba molesto, aún mantenía la majestuosidad y la calma de un dragón en la superficie. Señaló al elfo desnudo y reveló una sonrisa desagradable. Entonces, comencemos contigo. Dame todo lo que tienes y demuestra tu determinación. Capítulo 70. El que cambió Dragon City, 1. La risa de los elfos resonó en el palacio del señor de la ciudad. Parecía que el señor de la ciudad y sus consortes se estaban divirtiendo. La alegría del señor de la ciudad resonó en la zona a ráfagas mientras saboreaba sus flores. Cualquiera que lo haya escuchado podría sacar una espada mágica y atacar al malvado dragón debido a sus celos. Pero en este lugar vacío, no había ningún héroe, ni nadie lo suficientemente atrevido como para desafiar a un dragón primordial. El viejo granjero John no era viejo en absoluto. Acababa de cumplir 20 años y aún no había llegado a la flor de la vida. Sin embargo, por alguna razón, la gente de Dragon City le dio ese apodo y se le quedó. Como la mayoría de los habitantes de San Soliel, el viejo John pertenecía a la clase plebeya. En sus orígenes, se levantaba temprano por la mañana para arar los campos y cuidar las cosechas antes de regresar al atardecer todos los días. No tenía grandes aspiraciones ni ambiciones y estaba más interesada en sobrevivir cada día con el estómago lleno. Y aunque no tenía raíces nobles, estaba en una situación mucho mejor que los que vivían en los barrios bajos. Antes de que llegara el dragón, la teocracia había estado a cargo de lo que una vez se llamó Ciudad Dragón. El viejo John había recibido mucho trabajo de ellos y por eso estaba agradecido, tanto a la iglesia como a sus antepasados, por estar en tan buena situación. La teocracia había tratado a los habitantes de Ciudad Central especialmente bien en comparación con otros, al menos los plebeyos podían sobrevivir. Lamentablemente, la paz no es dura. Era comprensible. Después de todo, Central City era deseada por innumerables poderes. Pero ese día fatídico, el viejo John vio algo que nunca pensó que viviría para contar. Recordó claramente el terror que sintió ese día. En el cielo, a millas de metros sobre la ciudad, se alzaba un dragón titánico empeñado en romper sus defensas. Con un poder imposible, atravesó las barreras de Ciudad Central y prendió fuego a la mitad de la ciudad.
En el caos que siguió, los clérigos huyeron y la nobleza ni siquiera se atrevió a empacar sus objetos de valor antes de escapar. En aquel momento, y de hecho incluso ahora, el viejo John los consideraba tontos. Los caminos que salían de la ciudad estaban llenos de innumerables peligros, desde bandidos hasta monstruos. Al huir con tanta prisa, estaban haciendo un viaje peligroso sin la preparación adecuada. No hacía falta ser un genio para saber cómo terminarían la mayoría de ellos. Si este mundo fuera realmente seguro, no habría mucha gente que obtuviera profesiones y se convirtiera en mercenarios. Los comerciantes atravesarían el continente sin necesidad de guardaespaldas y los viajeros no tendrían que tener cuidado de evitar los nidos de monstruos. El viejo John sabía que no podía huir muy lejos. Si abandonaba la ciudad, se convertiría en otro cadáver. Por eso, él, su mujer y sus 2 hijos se escondieron en el sótano y se abrazaron mientras temblaban, esperando que el dragón los ignorara. El alboroto no tardó mucho en cesar. Los soldados fueron de casa en casa para comprobar si había sobrevivientes. El viejo John y su familia tuvieron la suerte de sobrevivir y su casa quedó intacta. Los soldados que registraban las casas tenían mala actitud. Al principio, el viejo John preguntó si el dragón se había ido, pero pronto se enteró de que el dragón no se había ido, sino que de hecho se había apoderado de la ciudad y la había rebautizado como Ciudad Dragón, convirtiéndose en su señor. En ese momento, el viejo John y los ciudadanos comenzaron a desesperarse. La situación era de lo más sombría y, a estas alturas, sobrevivir era solo cuestión de días. Si tenían mala suerte, morirían de hambre y, si tenían suerte, el dragón los elegiría para convertirse en su alimento y morirían instantáneamente. No, un hombre corpulento como él definitivamente no sería devorado por un dragón. Según los cuentos de los bardos, a los dragones les encantaba comerse a las princesas de los países humanos. Se deleitaban con la tierna carne de las niñas, le preocupaba que su propia hijita pronto se convirtiera en la comida del dragón. Reprimiendo la desesperación, él y su familia permanecieron dentro de la casa, esperando tranquilamente la llegada de la muerte. Sin embargo, el desenlace superó la imaginación de todos. Cariño, voy a salir a trabajar. ¿Te parece bien esta camisa? Espero que no esté demasiado sucia. El viejo John estaba radiante de salud y estaba vagamente entusiasmado por el trabajo del día. Llevaba ropa blanca tejida a mano. Estiró los brazos y se dio la vuelta para que su esposa lo mirara. Su esposa era una plebeya como él, pero para él era tan hermosa como una princesa. Era trabajadora, ahorrativa e incluso le dio 2 hijos. Está bien, déjame ver. Debería estar bien. John, tienes que tener cuidado en el trabajo hoy. Yo y los niños nos encargaremos de las tareas del hogar hoy, así que deberías vernos cuando regreses. También trabajaré en la fabricación de algunas cosas que podamos vender una vez que se levanten las restricciones económicas. Le dio una palmadita en los hombros y agregó con cautela. Además, asegúrate de no asociarte con Old Bill. Ha estado maldiciendo al señor desde que perdió a sus hijos en sus llamas. Asegúrate de que no afecte a nuestra familia. No te preocupes, querida, no tendré nada que ver con él. Ese tipo de persona solo come astillas de madera y pan negro. No entiende la grandeza del señor de la ciudad. Merece morir. Dijo John con desprecio. En este mundo donde los países y las razas luchaban entre sí a menudo, la muerte de miembros de la familia era algo común. Aunque los sobrevivientes se lamentaban, pronto volvían a estar de buen humor y continuaban viviendo sus días. Aquellos trovadores y bardos errantes solían contar historias de venganza, pero solo aparecían en ellas nobles y personas fuertes. Para los plebeyos, su único objetivo era permitir que ellos y sus familias siguieran viviendo. Aunque John simpatizaba con el viejo Bill, cuyos hijos habían muerto, no sentía nada más profundo. Nunca se involucraría con él e incluso sintió que el viejo Bill era estúpido. Sería casi imposible encontrar un señor que fuera tan sabio y generoso como el actual señor de la ciudad. Al maldecir una existencia así, sintió que el viejo Bill claramente no viviría mucho más. Papá, papá. ¿Podremos seguir comiendo pan tierno y carne deliciosa hoy? Un niño y una niña vestidos con ropas andrajosas salieron corriendo, babeando y mirando a su padre con esperanza. Por supuesto que podemos. Hoy también podemos comer hasta saciarnos. El Señor ya ha dicho antes que, si trabajáis duro, podréis tener pan, mantequilla e incluso carne. Así que vosotros 2 también debéis crecer rápido y demostrar vuestra lealtad al Señor, ¿de acuerdo? Sí, papá. Los 2 niños respondieron de forma un poco confusa.
John miró el trozo de carne que habían guardado en la mesa de madera, así como el trigo increíblemente refinado, y tragó saliva. Él simplemente no podía olvidar a aquellos manjares. Gracias, mi señor, por permitirnos a los plebeyos vivir una vida que es la envidia de los nobles. Esos nobles y señores que huyeron, me pregunto si ahora estarán sumidos en el arrepentimiento.